Vamos a dar paso a Bea, que no ha podido estar presencial. Ya está preparada. Hola, Bea, ¿me escuchas? Sí, ¿ustedes a mí? Sí, perfecto. Vale, pues bueno, te he hecho una presentación bastante breve, si tú quieres decir alguna cosilla más, que tienes un currículum extenso, y damos pie a tu ponencia, así que cuando quieras. Pues nada, muchas gracias Dara y a la Universidad Rural por invitarme a formar parte de estas sesiones que están súper interesantes, que aquí las estoy siguiendo. También disculparme porque me hubiera encantado estar ahí en persona, pero entre unas cosas y otras no ha podido ser esta vez. Espero que para el próximo año pueda ir al menos aunque sea de oyente por allá, pero como le decía Dara, al menos hemos ahorrado unas cuantas emisiones que no continúan contribuyendo a este cambio climático que estamos abordando, ¿no? Agradecer también a las personas que están participando en la escuela en sí, en la universidad, que como decían también al principio, pues pasar el viernes y quizás el sábado en estas actividades, pues es súper importante y se agradece. Entonces, como decía Dara, voy a hablar sobre todo de la relación entre el cambio climático y la movilidad humana. Y para eso la verdad que ha venido genial tener las ponencias antes de Teresa y de Antonio, porque así podemos entender mejor en el contexto en el que nos encontramos. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Así se ve? Ahora creo, ¿verdad? Que yo a ustedes ahora no les veo. Sí, sí, sí. Sí, Bea, Vale, se perfecto. ve perfecta la presentación y a ti en pequeñita ahí. Genial. Pues nada, les decía eso, que sobre todo la sesión, la ponencia se va a centrar en las migraciones climáticas y que en referencia primero una aproximación general y luego la situación de Canarias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las islas? Que ya les adelanto que hay muy poca información al respecto y eso es algo en lo que hay que avanzar. Y también en la situación de las islas como espacio de puente o de destino de personas que vienen desde el continente africano hacia la Unión Europea, ¿no? Esta imagen que ven aquí para empezar y como también decía Dara que en la universidad rural es un ambiente más cercano, pues yo quería acercarme, ¿no? Aunque no pueda estar allí. Esta foto la sacó mi padre hace un par de años desde la ventana de casa en Tenerife. Y aunque ustedes no se lo crean, ahí detrás está el Pico del Valle y toda la dorsal. Ahí detrás hay una montaña que aparte este verano se incendió en gran parte y que ahora si no estuviera toda esa calima en la imagen, pues podríamos ver los impactos de un incendio que fue de los más grandes que hemos tenido en las islas en los últimos años. Pero sobre todo quería reflejar esa realidad de la crisis climática, ¿no? Que como bien comentaban Tere y Antonio, pues no es algo del futuro que irá peor seguramente, pero que es algo que ya estamos viviendo en los últimos años en las islas y en todas las regiones del planeta. Para mí esta foto, al ser un paisaje al que estoy muy acostumbrada, es muy chocante. Voy a buscar en otro momento cómo es sin ese polvo que nos asfixiaba para que ustedes pudieran saber, pero por ahora imagínense que por ahí habría unas montañas que antes fueron verde y que ahora ya tampoco ni siquiera lo son. En la sesión, como les quería comentar, dije, perdón, hablaremos muy brevemente sobre qué es la movilidad humana y el cambio climático, cómo se relacionan estas migraciones climáticas y luego cuál es la situación en la CIS. Sobre movilidad humana y cambio climático. Este es un tema que a veces yo ya no sé decir si se habla desde hace mucho o se habla desde hace poco, porque desde mi perspectiva se viene hablando desde hace muchísimos años, pero todavía existen muchísimas situaciones difíciles. No sé si están viendo la diapositiva de la infografía Sí, sí, o sí, están sí. viendo. La Vale, vemos. perfecto. Perfecto. Entonces, como les decía, son realidades que se vienen estudiando desde hace mucho, pero que en los últimos años, por fin, se han empezado a visibilizar mucho más. Y es que me parece que aparte de porque crean mayor interés, y es porque no podemos mirar hacia otro lado, porque son realidades que igual
que los impactos de la crisis climática los estamos viendo en nuestros día a día, las movilidades asociadas a los mismos, pues también, ¿no? Esta imagen que tengo aquí, que si van al QR pueden ir al informe que hicimos al respecto, es una pequeña infografía que salió de ese informe en el que analizamos en la cooperativa en la que también trabajo diferentes casos de migraciones ambientales, ¿no? Y en esa infografía lo que queríamos era mostrar las complejidades de estas realidades para alejarnos de esos discursos monocausales o simplistas y para entender que al final la movilidad humana es de todo menos simple y cuando además visibilizamos que hay factores ambientales y climáticos involucrados, pues es todavía más compleja, ¿no? Aquí, si se sitúan en el centro de la imagen, pueden ver una familia, por ejemplo, ¿no? O unas personas que viven en el mismo lugar. Las formas en las que las personas habitamos los territorios dependen de muchas cosas, dependen de nuestras características personales, ¿no? De nuestro género, la edad, la salud, pero están fuertemente determinadas por otras condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas, que determinan cómo vivimos, hacia dónde vamos, qué trabajos tenemos, cómo nos relacionamos entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Pero además, todas estas condiciones ambientales, sociales e intrínsecas de las poblaciones se ven afectadas en un mundo interconectado, como comentaba Antonio previamente, ¿no? Nos vemos afectadas por unas crisis, podemos llamarlas así, crisis de diferente tipo que a su vez se interconectan también, ¿no? Estamos viviendo desde hace muchos años en una crisis mundial del agua, pero también en una crisis climática, estamos viviendo alteraciones en los patrones de las lluvias, estamos viendo sequías, estamos viendo incendios que aunque su origen pueda ser intencionado, el que duren más tiempo o sean más intensos, sí que tiene que ver con el aumento de las temperaturas, o las de calor como las que se vivió en Canarias hace nada, en un momento de la historia en el que no tenía que haber esa ola de calor y que se pararon las clases, cosa nunca vista a lo largo de toda mi vida, ni en la de mi madre, ni en la de mi abuela, ¿no? Como estamos viviendo cosas que antes no existían y que además se relacionan con otras crisis, como también se comentaba previamente, como una crisis de biodiversidad, una multiplicación de los plásticos y de los microplásticos, residuos electrónicos y otras tantas. Todo esto dificulta la vida a unas poblaciones más que a otras. Y también hay unas responsabilidades diferenciadas que también me parece que es importante visibilizar, ¿no? Como también se comentaba. Al final, la responsabilidad de la mayoría de estas crisis se encuentra en el norte global o en las élites y personas con más poder dentro de todas las regiones del mundo, ¿no? Al final, hay diversos estudios pero bueno, los porcentajes son parecidos. Al menos en lo que concierne a la crisis climática, se estima que más de un 90% de las emisiones históricas las hemos producido desde el norte global, es decir, desde la Unión Europea o Europa en general, Estados Unidos, Canadá, Australia y poco más. En la actualidad es verdad que hay países como China que tienen unas emisiones muy, muy fuertes, pero si vemos sus emisiones per cápita o su contribución histórica, todavía no se iguala a lo que hemos hecho desde otras regiones, ¿no? Pero volviendo a la infografía, visibilizar eso, que todas estas crisis y condiciones cambiantes nos afectan, puede llegar un momento que puede ocurrir de manera súbita o poco a poco, en el que esas condiciones hagan que ya no podemos vivir en nuestras tierras, en nuestra casa, en nuestros territorios, ¿no? Y eso puede llevar a situaciones de movilidad, perdón. Digo inmovilidad porque también hay situaciones, la crisis climática y todas estas crisis están haciendo que la vida sea cada vez más difícil y que incluso aumente la pobreza todavía más en ciertas regiones. Para trasladarse, para migrar, hacen falta recursos económicos y recursos sociales, hace falta saber dónde irte, tener algún tipo de red de apoyo, o si no, la situación es todavía más complicada, ¿no? Puede llevar a esas formas de inmovilidad forzada, que aunque te quieras marchar, no tienes los recursos para irte, pero también puede haber inmovilidad voluntaria, ¿no? Que son esas situaciones en las que aún a sabiendas de los riesgos y de lo que viene en los próximos años,
pues te quieras quedar por amor a tu tierra, porque no te quieres ir sola, por muchísimos motivos, ¿no? Entonces hay estas situaciones de inmovilidad que también se están incrementando. Y por el otro lado podemos ver las de movilidad, ¿no? Que serían estos casos los que se están viendo hoy en día más, que serían personas que de manera individual o colectiva se tienen que trasladar. Puede ser, y la mayoría de los casos es de carácter interno, es decir, la mayoría de estos movimientos, aunque desde aquí parece que no, pero la mayoría ocurren dentro de los países, ¿no? A pesar de esos, de los discursos predominantes. La mayoría de estas movilidades o de la gente no se va de los países, se traslada dentro de los países y hacer posible a ciudades vecinas, muchas veces desde el campo a la ciudad, ¿no? Y en algunos casos también hay movilidades internacionales que de alguna manera han estado inducidas por estas crisis, por las que el cambio climático cada vez tiene un factor más relevante, ¿no? Sobre todo cuando ya la situación dentro del país es demasiado complicada por estos motivos siempre y por otros. Por eso ahí señalábamos la multicausalidad, porque aunque hablemos de migraciones climáticas, al final siempre son muchas causas, ¿no? Y por visibilizar lo que ponía en el segundo puntito, pues nada, la mayoría son internas, aunque también hay internacionales. Hay reubicaciones de comunidades enteras que ya están ocurriendo. Por ejemplo, en Alaska, en un trabajo de campo que hice a inicios de año en el Gran Chaco americano, también pude conocer a toda una población que en Argentina, en el Chaco argentino, que se había movido toda la población porque el río, debido a las lluvias, se había desbordado. Entonces se habían tenido que mover toda una población desde las orillas del río hacia más el interior, con lo que eso conlleva, que no es solo trasladarse, sino es, por ejemplo, ellos decían que la mayoría de los hombres se dedicaban a la pesca y al tener que moverse, pues ya no podían ir a pescar tanto al río y eso les había afectado a sus economías, por ejemplo. Y también hay inmovilidades. Bueno, creo que con esto más o menos ha quedado clara las complejidades de estas migraciones climáticas, ¿no? En cuanto a los datos, ¿no? Siempre todo el mundo quiere saber de cuántas personas estamos hablando. La realidad es que hay muchos vacíos todavía en el conocimiento de estos nexos y de estas realidades entre el cambio climático y la movilidad, o más amplio dentro de la degradación ambiental y la movilidad. No tenemos datos fidedignos de cuántas personas hoy en día se están trasladando por motivos climáticos principalmente, ¿no? Quizás nunca los tendremos o quizás tampoco es tan importante saberlo y hay que repensar las cosas de otra manera. Pero bueno, entiendo que, por ejemplo, para la creación de determinadas políticas y para que es importante tener datos, pero bueno, que es complicado hasta qué punto una persona se está yendo porque hay una crisis climática o porque ya hay unas condiciones de pobreza generalizadas sobre las que además está afectando el cambio climático, ¿no? En el mapa aquí podemos ver, mm, estos mapas los hace el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, que es muy interesante porque no hacen tanto proyecciones a futuro, sino que recopilan datos siempre del año anterior de qué es lo que pasó ese año, ¿no? Y es muy interesante porque separan desplazamientos internos, no atravesando fronteras, sino dentro de los países, por aquellos que fueron por conflictos y violencia y los que fueron por desastres. Entonces, es la primera base de datos, por así decirlo, que existe de esto. Vienen produciendo informes más o menos desde 2012 y cada año siempre hay nuevos desplazamientos. El número de nuevos desplazamientos por desastres asociados al medio ambiente son siempre mucho más grandes que los asociados a conflictos y violencia, que eso tampoco es muy visibilizado, pero bueno, este mapa aquí pueden ver en azul los que son asociados a desastres y en marroncito naranja los asociados a conflictos. Pueden ver que en 2022 el círculo en Ucrania fue uno de las grandes situaciones que provocó desplazamiento, pero en Pakistán las inundaciones provocaron más o menos el mismo número de desplazamientos también. Y si ven y nos fijamos en lo que es el continente africano, podemos ver muchísimos círculos. En el sudeste asiático, pero bueno, aquí ya empezamos a ver unos impactos en el sur global bastante diferenciados, ¿no? Y aquí, a ver,
En la siguiente diapositiva aquí podemos ver un poquito más los números, ¿no? Aquí pueden ver solamente asociados a desastres los desplazamientos de 2022 y hubo 32,6 nuevos desplazamientos asociados a desastres. No significa que haya 32,6 millones de nuevas personas que se han ido, son movimientos. A veces una persona se puede trasladar 2 o 3 veces por el mismo desastre, ¿no? También es importante visibilizar que sobre todo fueron las inundaciones y las sequías los desastres que mayor número de desplazamientos en el mundo provocaron, pero que los incendios, como ahí pueden ver, los desprendimientos de tierra y otros tantos también provocaron estos movimientos, ¿no? Y otros no relacionados con el cambio climático, como pueden ser los terremotos y las erupciones volcánicas, ¿no? A mí me parece que son informes que les invito a visitar que son súper interesantes si queremos saber esto. También hay proyecciones, las más famosas son las del Groundswell del Banco Mundial, pero a mí en general no me gusta hablar de estos números porque suelen ser proyecciones muy maximalistas, es decir, que hablan de millones y millones de personas que se tienen que trasladar y muchas veces no sé si se tiene 100% en cuenta estas complejidades. No sé si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas no se quiere marchar, que hay todavía cierta oportunidad para la adaptación in situ. Entonces, bueno, además porque son utilizadas a menudo por medios de comunicación y también desde la política como una manera para seguir fortaleciendo y militarizando las fronteras ante posibles avalanchas, ¿no? Cuando la evidencia demuestra que esto no es así, que la mayoría de las personas se quedan dentro de sus países y se tienen que marchar y que la mayoría no quiere marcharse. Por avanzar un poco más, también visibilizar en estos contextos y también en un entorno de ruralidad, ¿no? Como al final no todo el mundo se ve afectado por igual en cuanto a los impactos del cambio climático en general y en las movilidades tampoco, ¿no? En cuanto a estos impactos, casi siempre quienes viven en situaciones de pobreza y de desigualdades son las personas más afectadas. Importante visibilizar que quienes se dedican a la agricultura hoy en cosmovisiones diferentes como de algunos pueblos indígenas, pues las alteraciones en los patrones de las lluvias, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Afectan directamente a la vida y a los medios de subsistencia de muchísimas personas en el mundo. Y ya hay muchos estudios en diferentes lugares, pero muchos en África en concreto, en países como, por ejemplo, en Etiopía, en Somalia, pero también en Senegal, en Ghana, en Mali donde las personas que se dedican a la agricultura pues se están viendo gravemente afectadas por sequías muy fuertes y por inundaciones, muchas veces en el mismo sitio, que afecta al sustento directo de muchos hogares, ¿no? Que tiene repercusiones luego en otros sitios, pero esas repercusiones como que de alguna manera se suavizan. Quienes viven más directamente de ella pues son las principales personas afectadas, ¿no? También un enfoque de género aunque a veces se olvida, pero estos impactos lo que hacen es convertir situaciones que ya eran difíciles en todavía más difíciles. Entonces las mujeres en estas situaciones a menudo se ven todavía más afectadas, por ejemplo, en el acceso al agua o cuando tienen que trasladarse. Esto lo podemos ahondar un poquito más adelante, pero quiero profundizar en otras cositas también. La situación en la actualidad es que no existen suficientes mecanismos de protección para las personas afectadas, sobre todo cuando se trasladan cruzando fronteras internacionales, cuando los desplazamientos son internos, son los propios estados los que tienen la obligación de proteger a las personas afectadas y algunos estados sí que empiezan a tener dentro de sus leyes de desplazamiento interno menciones al cambio climático y a la degradación ambiental, importante señalar que África es el único continente en el que existe una convención vinculante que protege a las personas desplazadas internas en contextos de cambio climático, que esto no existe en ningún otro lugar, ¿no? Que es la Convención de Kampala, muy interesante, también les invito a consultarla, ¿no? Pero que en la actualidad cuando las personas cruzan fronteras internacionales en estos contextos, no encajan en la definición de persona refugiada, que es la que tienen ahí, ni tampoco hay hoy en día ninguna voluntad política, la verdad, para transformar esta convención o para interpretarla de otra manera y que les dé cabida, pero
Por eso las personas cuando migran al final acaban cayendo en la extranjería, porque se entiende que es una migración voluntaria. Y acabar en estas vías, pues claro, no supone hoy en día una protección para nada de las personas afectadas, ¿no? Hay otros marcos jurídicos, por supuesto, el de los derechos humanos, que debería garantizar su protección, pero que se queda muy corto, y dentro del marco jurídico internacional del cambio climático, pues algo se ha avanzado para incluir al menos referencias a las migraciones, que hasta hace poco no había nada, pero no suponen unos mecanismos de protección adecuados. Se está avanzando en pequeñas cositas que si quieren luego comentamos, pero no es mi interés en esta sesión centrarnos tanto en la perspectiva jurídica. Por avanzar ya y porque me queda poquito tiempo en la situación en Canarias. Por un lado, claro, Canarias pues son unas islas que, como comentaba Antonio, es un territorio vulnerabilizado, no solamente en lo que concierne a la falta de adaptación a la crisis climática, sino también en el modelo de desarrollo y de crecimiento que se ha tenido en las islas desde bueno, en los últimos años, ¿no? Al final, pues un modelo de explotación de los recursos, de turismo masivo en ciertas regiones, de una invasión de especies extranjeras, especies exóticas que no se ha llevado para nada bien, de una gestión de los residuos bastante complicada. Bueno, la situación es complicada, ¿no? Además, hemos visto en los últimos años casos concretos de desplazamientos por desastres ambientales, lo que pasa con los incendios. Solo en el del año pasado, el de este año, perdón, del incendio de Tenerife, se calculaban más de 10.000 evacuaciones. No quiere decir que estas personas no hayan vuelto a sus casas ni que ya tengan que vivir en situación de desplazamiento, pero sí que son unas movilidades asociadas al respecto, ¿no? Son una realidad. O el volcán de La Palma, que no es cambio climático, pero que se produjeron movilidades que en algunos casos todavía, o sea, no van a poder regresar a sus casas, ¿no? Y ahí podemos ver también lo poco preparadas que estamos en las islas para esto. Me gusta mucho este estudio porque es de los pocos que hay sobre cómo y que relacionan los impactos de la crisis climática y la movilidad en las islas. Este es un estudio de Grafton de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de Cantabria que pueden encontrar online muy fácilmente de Pima Adapta Costas, ¿no? En el que evaluaron el riesgo frente al cambio climático en las costas de las islas, ¿no? Estos, lo que están en rojito, son como los puntos más extremadamente vulnerables. Y me gusta porque es de los pocos que hacen esta vinculación. Y ahí pueden ver cómo, dependiendo de los escenarios que usaron algunos, me parece, de los que mencionaba Tere al principio, pues se espera que hasta 5.000 personas tengan que ser reubicadas por simplemente impactos relacionados en las costas, ¿eh? Solamente por eso. Si pusiéramos otros tipos de impactos, seguramente tendrán que ser más en el futuro. Y aunque existen estas evidencias y faltan, porque la verdad que hay muy poco, como les digo, la Estrategia Canaria de Acción Climática no hace referencia a estas movilidades y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sí que hace algunas pinceladas, pero no mucho más. A nivel estatal hay muy poco, si quieren luego lo comentamos, pero vaya, no hay casi nada avanzado. Y para ya ir acabando, pues también mencionar cómo, lo decíamos desde el principio, lo comentaba Antonio, al final la situación en muchos estados africanos es complicada, con una gran responsabilidad europea en estas complicaciones, ¿no? Ahí pueden ver un mapa de algunos sitios de personas afectadas por diversos impactos climáticos. Pueden ver que son bastantes, aunque se ve chiquitito, pero lo son. Pero siempre visibilizar que no es solo la crisis climática, ¿no? También es la extracción de recursos naturales, petróleo, minerales críticos para la transición energética que se está impulsando desde la propia Unión Europea, es sobreexplotación pesquera, deforestación, residuos y otras tantas cosas que no es cuestión meternos, pero que ahí están, ¿no? Y para visibilizar esto, yo no digo que todas las personas que han llegado a las islas las consideremos migrantes climáticas o ambientales, pero sí que estos factores están influyendo y cada vez más en estas movilidades, ¿no? Y que ante esto, pues no estamos actuando de la manera en la que se debería, tanto en la adaptación como en la mitigación, ¿no? Estos datos, solo por visibilizarlos, más de 30.000 personas solo este año han llegado ya a Canarias, la mayoría
mayoría de África subsahariana, ¿no? Y muchas de Senegal, un país que se ha visto súper explotado, sobre todo en la cuestión pesquera, por flotas, muchas de ellas europeas, y también que se está viendo afectado por sequías e inundaciones y además conflictos políticos, etcétera, ¿no? Simplemente para ya acabar y creo que voy justa de tiempo, quería visibilizar dos cositas más. Por un lado, quería poner la voz de una de las personas afectadas para que estuvieran dentro de este debate, dentro de la universidad rural. Cogí esta pequeña parte de un discurso de la Sar, que es portavoz del sindicato de Top Manta en Barcelona, y quería en 2 segundos leerlo porque me parece muy importante que sus voces estén integradas. Quería poner el vídeo suyo, pero no me hallé con la tecnología, la verdad. Entonces simplemente lo voy a leer muy rápidamente para integrarlo, ¿no? El futuro tiene que ser antirracista. Las fronteras europeas son inhumanas. Discriminan a unas personas que piensan que son pobres, que no tienen valores, que no tienen cultura. Y es lo contrario. Senegal es 10.000 veces más rico que España o Francia. Tenemos todos los recursos naturales que necesita el mundo moderno europeo. El coltán del Congo y otras riquezas están en África. Si migramos, no migramos porque queremos migrar. Migramos porque Europa está saqueando nuestras tierras. Europa está apoyando las dictaduras. Esta realidad no se enseña en las escuelas de aquí, ¿no? Y lo último que también quería visibilizar es este cartel que estuvimos el otro día comentando brevemente con Dara, ¿no? Que bueno, mañana hay esta manifestación en Tenerife que comienza en la Plaza Weyler, ¿no? Y me llamó mucho la atención o sea, me parece estupendísimo que haya esta manifestación y si yo ahora estuviera en Tenerife, ahí estaría segurísima, pero me llamó mucho la atención lo que ponen en chiquitito, ¿no? Vamos a esperar a que las islas se vuelvan inhabitables. ¿De verdad queremos convertirnos en refugiados climáticos? Esto me llamó la atención primero porque me parece muy bien que por fin desde las entidades ecologistas y climáticas empiecen a hacer este vínculo con las migraciones, que ha tardado, pero se está haciendo, ¿no? Pero quizás también hay que cuidar las narrativas, ¿no? Bueno, queremos convertirnos en refugiados climáticos. No lo queremos, pero ya hay personas que han solicitado asilo por refugio climático, ¿no? Quizás la forma de expresarlo debería ser de otra manera mucho más solidaria y diferente, porque al final pues existen estas responsabilidades diferenciadas y al final me parece que la forma en la que comunicamos la crisis climática y las movilidades asociadas no debe ser la llamar al miedo o a la diferenciación, sino llamar a la cooperación y al hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y no seguir alentando estos discursos que desde la política pues tan fácil se acogen y lo utilizan para hacer cosas que no van en pie de las poblaciones. Muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo por si algún día quieren que nos pongamos en contacto y nada, quedo atenta a las preguntas y a lo que quieran comentar. Muchas gracias.